Oye, bien, perfecto. Pues vamos a empezar a leer esto. Yo le hice una pregunta a ChatGPT sobre qué pasaría si aparecen NHIs, ovnis, si se da un catastrophic disclosure en medio de un escenario de guerra mundial o de tensión global con el peligro de una guerra nuclear. Y esto fue lo que nos contestó ChatGPT. Dice, es un escenario hipotético, pero interesante, porque mezcla geopolítica real con un factor totalmente disruptivo, NHI, Non-Human Intelligence. Para analizarlo con rigor, conviene dividirlo en niveles de impacto y posibles respuestas. Primero, shock inmediato, pausa o escalada. La aparición inequívoca de civilizaciones no humanas en medio de una guerra mayor produciría un shock global sin precedentes. Sin precedentes. Dos reacciones posibles y opuestas. A. Pausa estratégica temporal. Las potencias podrían congelar hostilidades por incertidumbre extrema, necesidad de evaluar si las NHI son hostiles, neutrales o protectoras, miedo a provocar a un actor tecnológicamente superior, algo similar a un alto el fuego por pánico racional. B. Escalada peligrosa. Si algún bloque sospecha que otro tiene contacto previo o ventaja tecnológica gracias a las inteligencias no humanas, podría haber ataques preventivos, riesgo de uso acelerado de armas nucleares o antisatélite. La historia muestra que la incertidumbre suele aumentar la violencia, no reducirla. Segundo, el colapso del orden internacional actual. La aparición de NHI haría que el sistema de las Naciones Unidas, de la ONU o de la OTAN, alianzas, quede obsoleto en horas. La soberanía nacional pierda parte de su sentido. La distinción enemigo versus aliado humano se volvería secundaria. Probablemente emergerían gobierno de emergencia global, coordinación militar conjunta inédita entre Estados Unidos, Rusia y China. Habría una censura masiva inicial, seguida de filtraciones inevitables. Tercero, el rol de las inteligencias no humanas, la clave absoluta. Todo depende de cómo se presenten al mundo. NHI neutrales u observadores, monitoreo del conflicto, advertencias indirectas, por ejemplo, desactivar armas, algo que han hecho en el pasado. El mensaje implícito, no crucen cierto umbral. Resultado probable, fin forzado de la guerra, al menos entre grandes potencias. Ese escenario sería positivo, que vengan de manera neutral como observadores y monitorear el conflicto, desactivando armas nucleares. Otro escenario, NHIs comunicativas pero no intervencionistas, que hagan contacto con líderes o con la humanidad en general y que podrían exigir cese de hostilidades, control nuclear. Se abriría una lucha política interna. ¿Quién habla en nombre de la humanidad? Resultado de este escenario, caos político plus reordenamiento civilizatorio. Tipo The Day the Earth Stood Still, la película.
tipo The Day the Earth Stood Still, la película. El escenario de los NHI hostiles o dominantes. La guerra humana se vuelve irrelevante. Las potencias unirían fuerzas inmediatamente. Tecnología humana actual sería probablemente insuficiente. El resultado, supervivencia de especie, no geopolítica. Cuarto, escenario social y psicológico. Perdón, impacto social y psicológico. Incluso sin violencia. Colapso de religiones tradicionales o reinterpretación radical. Crisis existencial masiva. Disturbios, cultos, gente matándose, pero también movimientos de unidad planetaria, aceleración científica brutal. Quinto, la más realista, siendo fríos. Si los NHI avanzados aparecen justo en medio de una guerra global, una tercera guerra mundial, lo más probable es que ya estén aquí desde antes, estén observando el conflicto como variable de estudio, intervengan solo para evitar la autodestrucción nuclear total y no para salvarnos. En una frase, la aparición de NHIs durante una guerra entre Rusia, China, Estados Unidos y la OTAN no nos uniría automáticamente, pero haría obsoleto el conflicto humano en cuestión de poco tiempo. Eso es lo que nos respondió ChatGPT a la pregunta que le hicimos. ¿Qué pasaría si aparecen NHIs en medio de un conflicto entre las potencias mundiales? Ahí la respuesta que nos dio. Yo pienso que si ocurre algo como esto, sería algo totalmente disruptivo, totalmente caótico, en el sentido de que la gente va a enloquecer, el mundo se va a paralizar. Y no habrá manera de controlar por parte de las autoridades y los gobiernos a la población. Se perderá el control de las naciones. O sea, habrá histeria colectiva a escala global. Miedo, temor, incertidumbre, porque el mundo estaría por culpa de las potencias al borde de una tercera guerra mundial y la llegada de inteligencias no humanas en un escenario como ese sería algo sumamente impactante y nos dejaría a todos como locos. Nos dejaría en shock. Nos dejaría con la boca abierta. Marcaría un antes y un después de. Muchos verían esta intervención como la salvación de la humanidad. Otros como el juicio final o la segunda venida de Cristo. O el retorno de alguno de los dioses del mundo antiguo o de otras religiones. Y yo creo que eso es muy probable que vaya a suceder muy pronto. Y viendo las cosas como están ahora mismo en el mundo entero, donde estamos al borde del precipicio y sabemos que no estamos solos, que hay entes inteligentes no humanos, tanto benévolos como no tan benévolos, que podrían
meterse en este revolú. Y creo que es muy probable que eso suceda muy pronto, si la cosa sigue como va. Saludamos a Edwin Alfonso Sosa. Muy buenas noches. Dice, este año surgirá la iglesia blesoniana. Es probable que sí. Es probable que sí. Ya Ryan Bledsoe habla de esa forma. El hijo de Chris Bledsoe. Ya habla de manera religiosa. Pero eso es lo que creemos. De hecho, quiero compartirles algo. Alguien por fin ha hecho un llamado a la reflexión, a la cordura. Y me estoy refiriendo al Papa León XIV. El Papa León XIV se dirigió hoy a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y expresó, entre otros asuntos, su perspectiva sobre los eventos bélicos más recientes en nuestro continente. La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas. La paz ya no se busca como un don y como un bien deseable en sí mismo, sino que se persigue mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio. Esto compromete gravemente el Estado de Derecho, que es la base de toda conveniencia civil pacífica. Y aquí están las declaraciones del Papa León XIV en X, su cuenta de X, la cuenta papal en X. Sabe que la guerra vuelve a estar de moda. Estamos viendo conflictos por todas partes. Trump bombardeando Nigeria, bombardeando Venezuela, amenazando a México, amenazando a Colombia, amenazando a Groenlandia. Hoy dijo que hay que hacer algo en Groenlandia, ya sea por la buena o a la mala. Estamos viendo a Vladimir Putin bombardeando Ucrania de manera masiva, utilizando los misiles Oreshnik cerca de la frontera con Polonia. Vemos que ahora hay una gran preocupación por lo que podría suceder en el conflicto Irán e Israel. Ya Rusia sacó a su personal de Israel. La última vez que hizo eso fue cuando sacó su personal de Venezuela, porque ya sabía que venía la intervención militar de Estados Unidos. Es muy probable que Irán esté preparándose para lanzar un ataque preventivo a Israel en los próximos días. Y no sería un escenario similar al que vimos hace 6 meses atrás. Sería algo mucho más grande y muy peligroso. Muy peligroso. Podríamos estar cercanos a un conflicto mundial desde diferentes frentes de guerra. En Europa, Medio Oriente, América y el Ártico. Y si a eso le añadimos los ejercicios militares con fuego vivo que estuvo realizando China sobre alrededor de Taiwán, ya esto preocupa mucho. Ya esto preocupa mucho. Así que estamos en una situación muy peligrosa, muy tensa, que no se sabe qué va a ocurrir
geopolíticamente hablando y militarmente hablando. Hay que ver qué nos depara el futuro. Yo soy optimista y creo que habrá una intervención de inteligencias no humanas en nuestro planeta y van a detener la locura del presidente Trump, de Vladimir Putin y de Xi Jinping. Alguien tiene que detener esta locura. Alguien tiene que detener a Benjamín Netanyahu. Alguien tiene que detener al Ayatollah. Alguien tiene que detener el derramamiento de sangre inocente y poner un stop a todo este desmadre que está ocurriendo en el mundo. Y los únicos que pueden son los NHI. Porque ahora mismo el mundo carece de un liderato realmente diplomático que logre llevar a la mesa a todos los líderes del mundo a buscar la comprensión, el entendimiento, la paz. No hay. En otro tiempo hubo líderes que buscaron el bien común, pero en la actualidad no hay nadie. Lo que tenemos son un chorro de locos, psicópatas, con delirios imperialistas que buscan pisotearse los unos a los otros. Por lo tanto, la única opción que yo veo para la supervivencia de la humanidad es la intervención de inteligencias no humanas.